Todavía tienes los papeles de la casa, ¿verdad? No te aferres a algo que sabes que tarde o temprano será nuestro. Las palabras de Juliana fueron como un cuchillo frío pronunciadas justo antes de que ella y Ramiro, mi hijo, me empujaran contra la puerta de cristal. La llovizna caía sobre los cristales rotos esparcidos por el suelo, mezclándose con mi sangre. Pensaban que no me quedaba nada, pero había ahorrado 75 millones de pesos en secreto. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una madre llega al límite, lee hasta el final. Y dime en los comentarios, ¿en qué ciudad estás leyendo esta historia? Nunca pensé ver mi propia sangre en el suelo de la cocina, y menos en la casa de mi hijo, no a mis 71 años. Sucedió un martes gris con lluvia fina y constante de esas que parecen anunciar que algo está por romperse. Ramiro y Camila llevaban toda la mañana tensos. Yo me encogí como hacen a veces las mujeres mayores cuando sienten que su presencia ya no es bienvenida. Camila estaba frente a la barra con los brazos cruzados, su voz más cortante de lo normal. Todavía tienes los papeles de la casa, ¿verdad? No te aferres a algo que sabes que tarde o temprano será nuestro. No necesitaba alzar la voz, su tono ya era suficiente. La miré luego a Ramiro. Él no me devolvió la mirada, siguió con el celular como si la conversación no lo involucrara. Pero si lo hacía, nos involucraba a todos. La casa aún estaba a mi nombre, y eso les molestaba. Sabía que tramaban algo, susurros, correspondencia, que desaparecía, cajones cerrados con llave. Me mantuve en silencio. Les dije con calma que no estaba lista para firmar nada, que tal vez más tarde podríamos sentarnos a hablar, quizá después de comer. Camila no esperó, dio 2 pasos hacia mí y señaló la puerta trasera. Dijo que necesitaba aire fresco, que estaba siendo emocional y que sería mejor si salía. Me tomó del brazo, no con fuerza al principio, pero firme, y algo cambió. Ramiro, con gesto indeciso, apartó su celular. Recuerdo su mano apretando la mía como si quisiera ayudarme a caminar, y la tensión en su mandíbula. Un segundo después estaba cayendo. Mi espalda golpeó el vidrio. Escuché un golpe fuerte y seco, y entonces todo cedió. Caí afuera, medio bajo la lluvia, medio entre vidrios rotos. El frío me mordía los brazos. El olor a sangre se mezclaba con el aroma amargo del pino y del invierno. Por un instante pensé que no volvería a levantarme, pero lo hice. Siempre me levanto. Desde adentro, Camila gritó que había sido un accidente, que yo había perdido el equilibrio, que intentaban ayudarme, pero no abrieron la puerta. Nadie vino a comprobarlo, ni siquiera Ramiro. Me puse de pie. Mi mamá sangraba, mi abrigo estaba roto. La lluvia empapaba mis zapatos y, sin embargo, lo único que sentía era una quietud extraña. No había sorpresa ni dolor, solo calma, como si algo dentro de mí hubiera vuelto a su lugar. Di la espalda, salí por la entrada sin decir una palabra. No era la primera vez que me hacían sentir que no pertenecía, pero sí la primera vez que lo vi con tanta claridad. Querían que me alejara, tenían planes para la casa. Y para ellos yo ya no era la madre que crío. Era un estorbo, una carga, un retraso. No fui al hospital. Caminé hasta la panadería Saborecia, en la calle 4, junto a la hilera de acacias. Me senté en el último cubículo y pedí un café con bastante crema. La mesera no se sobresaltó al ver la sangre. Solo me pasó una servilleta y me dijo con calma que tomara mi tiempo. Y así lo hice. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, renté un coche y me hospedé en un motel sencillo. Mis manos aún dolían, pero mi mente estaba más clara que en años. Sabía que debía actuar con cuidado, en silencio. No iba a gritar, ni a suplicar, ni a hacerme la víctima. Haría lo que siempre he sabido hacer, mejor observar, pensar, actuar. Ellos creían que era débil, que estaba acabada.
Pero olvidaron que yo fui quien levantó esta vida desde el principio. Olvidaron que aseguré que nunca les faltara comida, que pagué sus deudas universitarias, que fui aval de su hipoteca. Ellos olvidaron, pero yo no. Si aún estás escuchando, gracias por seguir aquí. Algunas historias no comienzan con una sonrisa o una celebración. Algunas empiezan con un vidrio roto y el silencio que le sigue. Pero el silencio, cuando es elegido, puede ser poderoso. Y el mío apenas estaba empezando. ¿Te habrías ido o te habrías quedado? Respóndelo en silencio en tu propio corazón, porque lo que viene fue el momento en que todo empezó a cambiar. Me hospedé en un motel por 3 noches de esos, donde las sábanas siempre están frías y el ventilador del techo hace un tic-tac suave como un reloj viejo sin prisa. Pero era tranquilo y nadie hacía preguntas. Yo necesitaba silencio más que comodidad. A la mañana siguiente del incidente con el vidrio, me levanté temprano. Mi brazo seguía un poco hinchado, pero limpié la herida y la volví a vendar. Hice una lista de solo 4 cosas simples, medibles, cosas que podía controlar. En la parte más alta escribí una palabra: pruebas. Siempre he confiado en mis instintos. Pasé décadas leyendo a la gente en salas de juntas y mediaciones, resolviendo conflictos con nada más que una voz serena y la elección correcta de palabras. Pero esto no era trabajo. Era mi vida, mi hijo, mi casa. Con el tiempo, las líneas se fueron borrando lentamente hasta que ya no podía distinguir si vivía con mi familia o entre personas esperando a que me fuera. Recordé una conversación de unos meses atrás, una tarde tranquila, cuando Camila llevó a los niños a casa de su madre y yo tuve la casa solo para mí. En ese entonces había instalado una pequeña cámara nada sofisticada, solo como respaldo. Estaba escondida en una esquina del estante, disfrazada como una pequeña lechuza de cerámica. No se lo conté a nadie. Nunca pensé que la necesitaría, pero después de aquel momento en la puerta, lo supe. Llamé a una amiga que me ayudó a configurarla, Patricia, una excompañera de la red de hospitales. Ella trabajaba con quejas y seguridad tecnológica, era precisa como un bisturí y nunca hacía preguntas innecesarias. En pocas horas recuperó las imágenes y las subió a mi nube privada. Las vi una sola vez. Las manos de Ramiro, de Camila. Un ángulo, el sonido de mi cuerpo contra el vidrio, la nitidez del quiebre y luego el silencio. Ya no había forma de negarlo. Esto no eran solo sentimientos heridos ni malentendidos. Era agresión, y ellos lo habían encubierto con silencio y falsa preocupación. Todo esto mientras ansiaban la casa que yo había terminado de pagar hace 27 años. Al día siguiente contacté a una abogada. Se llamaba Leticia Sampaio, una mujer de unos 50 años con una voz que sonaba a grava y acero. No buscaba drama, pedía documentos y yo se los entregué todos. Mientras ella comenzaba a preparar un caso por abuso a personas mayores y coerción de propiedad, yo ponía en marcha el resto de mis planes. Fui al banco con discreción. Retiré lo necesario para agilizar las cosas, pero no tanto como para despertar sospechas. La mayor parte de mis fondos estaba intacta todavía, invertida en bonos municipales, un fondo inmobiliario privado y una cuenta aparte, ligadas a una inversión que me había dejado un cliente antiguo. 21 millones en total. Me llevó años lograrlo, pero era mío. Nunca le hablé de eso a Ramiro. Él suponía que mi retiro provenía de una pensión modesta, que vivía con eso y con lo que quedaba de la cuenta de su padre. Esa creencia lo mantenía cómodo en su idea de derecho. Camila jamás imaginó que yo pudiera ser más de lo que parecía con mis canas, mis suéteres suaves, mis mañanas tranquilas, fácil de pasar por alto. Pero yo llevaba tiempo construyendo algo que ellos nunca se tomaron la molestia de ver.
Renté un departamento por poco tiempo en la ciudad bajo otro nombre, solo un alquiler mensual, sin lujos ni ruido. No necesitaba vista, necesitaba espacio para pensar. Lo primero que puse sobre la barra fue una carpeta. Dentro estaban las fotos, una copia impresa de la escritura de la casa, mi testamento vital y el primer borrador de la demanda de Leticia. Me senté, respiré hondo y por primera vez en años me permití sentirlo todo. La traición, la humillación, el dolor profundo de ser tratada como desecho por las mismas personas a las que lo di todo. Pero debajo de ese dolor empezó a crecer algo más, una determinación tranquila, no para castigar ni destruir, sino para recuperar. No solo mi nombre en un papel, no solo mi casa, sino mi espacio, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Y sabía que eso era apenas el inicio. Esa mañana desperté antes del amanecer, no por inquietud, sino por claridad. Había un extraño consuelo en la quietud de mi nuevo departamento. El murmullo del calentador, el tráfico suave de una calle cercana, el sonido hueco de mis pantuflas contra el piso de la cocina mientras servía agua para el té y me detenía frente a la carpeta que había dejado sobre la barra la noche anterior. Era una carpeta negra sencilla, nada llamativa, pero lo que guardaba tenía un peso enorme. Dentro había 3 documentos. El primero era una copia íntegra de la escritura de la casa. Mi nombre seguía ahí claro como el día, sin copropiedad, sin firmas de traspaso. Llevaba años postergando la firma de cualquier papel, siempre con esa corazonada en el estómago que me decía espera, y esa prudencia me salvó. El segundo era un libro mayor con el registro de mis inversiones, no por vanidad, sino como respaldo. La mayor parte del dinero había llegado a lo largo de décadas mediante inversiones discretas en residencias para personas mayores, sistemas hospitalarios y centros de bienestar en 3 estados. Viejos clientes me habían dejado bienes en sus testamentos, fideicomisos o simplemente por pura gratitud. Nunca gastaba demasiado, nunca lo necesité. Tenía lo suficiente. El tercero era una grabación de seguridad con una imagen impresa. En la portada, mi rostro, mis manos levantadas el instante previo a la caída. Cerré la carpeta con cuidado. Hoy empezaría a preparar la presentación formal de la documentación con Leticia. Pero antes necesitaba mirar atrás una última vez. Saqué de mi bolso un cuaderno viejo con tapa de tela verde y bordes gastados. Lo había usado para anotar cosas a lo largo de los años, conversaciones, fechas, notas de cuando empecé a sentir que algo no andaba bien. No fueron los grandes sucesos los que armaron el cuadro completo. Fueron los detalles pequeños, como aquella vez que noté que la correspondencia se separaba antes de llegar a la mesa de la cocina, o cómo Ramiro insistía en manejar él solo los pagos de los servicios, aunque siempre los cubría yo. Las preguntas que Camila hacía casuales, pero calculadas sobre quién heredaría la casa o si había actualizado mi testamento. Y luego mis estados de jubilación o aquel sobre del banco. Recordé el día que pregunté si había llegado mi tarjeta del seguro médico y Camila me dijo que la había guardado en un lugar seguro. Nunca la encontré. Sola en la cocina de ese apartamento silencioso, entendí que lo que sentía no era paranoia, era preparación. No estaban esperando que yo muriera, estaban planeando que desapareciera de manera discreta, sin hacer ruido y sin preguntas. Di un sorbo largo al licor y miré por la ventana. La lluvia había regresado firme y constante, cubriendo las estrellas como si fueran polvo en estantes olvidados. Después del desayuno me vestí con cuidado, no por vanidad, sino con un propósito. Pantalón gris, blusa negra de cuello alto, abrigo de lana, el mismo que llevaba cuando firmé mi primer contrato de dirección en el hospital.
En 1984, ese abrigo había visto más salas de juntas que la mayoría de los socios junior en toda su carrera. Llevé la carpeta a la oficina de Leticia exactamente a las 10 de la mañana. Su asistente, una joven ágil de cabello corto y frases concisas, me condujo a una sala con estantes llenos de expedientes legales y citas enmarcadas. Leticia estaba sentada detrás de un escritorio impecable sin desorden, sin fotos, solo una pluma y un bloc de notas amarillo. No ofreció charla innecesaria. No la necesitaba. Abrió la carpeta, revisó cada página y asintió. Tardó menos de 30 minutos en confirmar lo que yo ya sabía. Tenía un caso. No solo por agresión, sino por manipulación financiera, coerción y negligencia intencional hacia un adulto mayor dependiente. México tiene leyes claras sobre el abuso de personas mayores, y Leticia ya había trabajado con jueces en casos como este, antes de forma discreta, sin presencia mediática, pero con resultados firmes. Le pedí que mantuviera todo en absoluto secreto, sin registros públicos todavía. No buscaba titulares, buscaba una solución. Ella estuvo de acuerdo, actuaríamos con lentitud, pero de forma deliberada. Al mediodía ya había firmado la declaración preliminar. A las 3 de la tarde, las copias de las pruebas estaban resguardadas en 2 lugares y al anochecer estaba de regreso en el departamento, sentada en la misma silla junto a la ventana. La carpeta ahora más delgada, pero con un peso mucho mayor. Aún faltarían semanas para que se formalizaran las acusaciones, tal vez más antes de la fecha del juicio, pero el movimiento había comenzado. Y una vez que algo así empieza, no puede detenerse. Esa noche dormí poco, el cuerpo me dolía, en lugares donde antes no dolía. Mi mano aún temblaba levemente por la tensión, pero ya no me sentía pequeña, olvidada o invisible. Sabía que las personas en las que confié ya no me veían realmente a mí, veían lo que creían que yo representaba. Obstáculo. Carga retraso, pero ellos no sabían todo. Ignoraban que los fondos ya habían sido movidos a una holding aparte, que el fideicomiso había sido modificado, eliminando a todos los herederos de nuevo de la vista, que el título de la casa no estaba solo a mi nombre, sino protegido legalmente por un fideicomiso revocable. Y sobre todo no sabían que la mujer que intentaron borrar ya había escrito el siguiente capítulo sin ellos. Pasarían semanas antes de que notaran que algo faltaba, pero el silencio que dejé atrás se volvería más fuerte con el tiempo. 3 días después de salir de la oficina de Leticia, recibí una llamada discreta poco después de las 8 de la mañana. Su voz era serena y pareja. La demanda había sido presentada. La queja estaba oficialmente registrada en el sistema judicial. Me advirtió que no esperara nada dramático al principio. Estas cosas toman tiempo, pero ya había comenzado. No hablé mucho por teléfono, solo un suave gracias. Luego colgué y me quedé de pie en medio de mi pequeña cocina, dejando que el silencio hablara más que las palabras. Esa misma tarde conduje hasta un centro de mensajería privada cerca de la salida de la ciudad. Entregué un sobre ya sellado con 3 documentos impresos adentro. Una copia de la demanda, una carta de la abogada solicitando la devolución de cualquier documento relacionado con la casa y una notificación de contacto restringido con efecto inmediato. En la parte exterior del sobre había 2 nombres, Ramiro y Camila. No me detuve. No miré atrás. Cuando regresé a mi departamento, la lluvia había vuelto a caer. Esta vez más fuerte. El tipo de lluvia que empapa todo, que vuelve el mundo más callado como una olla tapada que va acumulando presión lentamente. Me senté junto a la ventana y abrí mi cuaderno. Al hojear las notas más antiguas,
Vi cómo solía notar cosas que parecían demasiado pequeñas para importar, pero ahora revelaban un patrón, una estrategia. Camila una vez firmó por error mis estados médicos. Eso fue hace 4 meses. Ramiro se ofreció a Kershin actualizar en línea la información del impuesto predial para mí. Eso fue el invierno pasado. Intentaron ponerme en un nuevo plan de celular diciendo que me ahorraría dinero. En lugar de eso, perdí el acceso a mi aplicación bancaria por 2 semanas. Todo planeado, todo calculado. Ese mismo día hice una nueva lista, no de lo que había perdido, sino de lo que aún tenía bajo control absoluto. La escritura, el fondo, las imágenes, la ley y lo más importante de todo, yo misma. A la mañana siguiente, Leticia me envió una actualización por mensaje. El tribunal había fijado una fecha de revisión para levantar la orden nada público sin prisión. Pero si todo seguía como se esperaba, las imágenes serían usadas como prueba directa y podría emitirse una orden de restricción temporal. No lo celebré. No respiré más tranquila. Pero sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No era alivio ni satisfacción, solo alineamiento. Esa semana también me reuní con Héctor, un asesor financiero con quien había trabajado años atrás durante la reestructuración de la cartera de jubilación de uno de mis clientes más antiguos. Era confiable, discreto, y siempre me trató como si todavía llevara mi antiguo título en el hospital. Aunque hacía más de 1 década que no ejercía, le pedí que preparara documentos para transferir la mayor parte de mis bienes a una nueva fundación, una organización sin fines de lucro para apoyar la recalificación profesional y proveer recursos de bienestar a mujeres mayores de 60 años, especialmente viudas, especialmente aquellas que lo habían dado todo a su familia, solo para terminar descartadas cuando ya no eran necesarias. Héctor no parpadeó. Hizo preguntas acertadas, me dio plazos, me dijo qué era posible y qué tenía sentido en ese momento. Salí de su oficina con una carpeta de borradores y un calendario lleno de pasos discretos. Afuera las calles estaban resbaladizas. Los peatones avanzaban con cuidado. Caminaban más despacio de lo habitual, no porque estuviera cansada, sino porque podía darme ese lujo ahora por primera vez en años. Ya no estaba obligada a demostrar nada. Esa noche hojeé álbumes de fotos antiguos, no por sentimentalismo, sino por verdad. Quería ver los momentos que había olvidado, las sonrisas que eran reales, las fiestas donde el calor no parecía ensayado. Una fotografía llamó mi atención. Ramiro con 12 años sentado a mi lado en el jardín de hospital, comiendo un sándwich que yo le había puesto en una lonchera. El cabello despeinado, un brazo rodeando mi hombro. En ese tiempo no era cruel, solo un niño con demasiadas emociones y poco espacio para asimilarlas. Sostuve esa imagen por largo rato, no para justificar, sino para recordar de dónde veníamos y así entender plenamente a dónde habíamos llegado. Días después recibí un mensaje de voz de Camila. Su tono era tenso y profesional. Dijo que habían recibido la carta de mi abogada y que estaban sorprendidos por las acusaciones. Esperaba que pudiéramos resolverlo de manera privada. Ni una disculpa, ni un atisbo de arrepentimiento, solo control. Parecía más preocupada por el rastro en papel que por los pedazos de vidrio aún incrustados en el forro de mi abrigo. No respondí. Leticia se encargaría de todo contacto de ahora en adelante. Yo no iba a discutir ni a dar explicaciones. En cambio, me preparé. Hice copias de todos los documentos y las guardé en 3 lugares distintos. Programé una segunda cita con Héctor para cerrar la transferencia de la primera parte de los fondos. Compré un abrigo nuevo de lana gruesa pensado para días fríos y caminatas largas. El viejo aquel con la mancha de sangre en la manga lo doblé y lo guardé en una bolsa sellada.
No para olvidarlo, sino para marcar la línea entre el antes y el después. Luego salí a caminar. El viento cortaba, pero no me encogí. Mi cuerpo se había acostumbrado a la incomodidad. Sin embargo, mi mente estaba más clara que nunca. Ellos pensaron que empujarme contra el vidrio me quebraría. Lo que no vieron fue que hay vidrios que se rompen de forma limpia y que la mujer que queda al otro lado puede salir más afilada. No amarga, solo precisa. Ahora tenía precisión, documentos, paciencia y la ley. El apartamento se fue quedando más silencioso con el paso de las semanas. La lluvia se acumulaba en el borde de la ventana y apagaba el ruido del exterior. Cada mañana despertaba con la misma rutina: té primero, luego revisar documentos y después salir a caminar. Se había vuelto una especie de ritual silencioso que me ayudaba a ir a Finnaf a mantener la mente afilada y a no caer en la tristeza. Esa mañana tomé rumbo al oeste hacia las montañas. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Leticia. Salí poco después del amanecer con una pequeña bolsa de viaje y un abrigo nuevo. Hice la reserva bajo otro nombre, un hábito adquirido en mis años dirigiendo equipos hospitalarios de alto perfil, donde la discreción era esencial. Hay costumbres que nunca se pierden. El camino serpenteaba entre altos pinos y lagos congelados. El cielo estaba bajo, sin viento y estable. Cuando llegué a Campos do Jordão era casi mediodía. La llovizna era suave, fresca y revitalizante. El aire parecía más limpio que cualquier otro que hubiera respirado en semanas. Me registré en una pequeña cabaña cerca de los manantiales. Nada lujoso, pero limpio. Una chimenea vista a la ladera y una cocina que no pensaba usar. No estaba ahí para descansar. Estaba ahí para respirar en silencio, para recordar quién era antes de que empezara el ruido. Esa noche me sumergí en la piscina al aire libre. El agua estaba caliente, casi demasiado contra el aire frío, y permanecí bajo la superficie más tiempo de lo habitual. No para olvidar, sino para vaciarme, para hacer espacio. A la mañana siguiente me levanté temprano y me senté en el porche. Tomé café y pensé en la versión de mí que solía justificar la forma en que Ramiro me trataba. La mujer que decía: tal vez él solo está estresado. Tal vez solo está protegiendo a Camila. Tal vez entendí mal. Dejé de justificarlo el día que mi espalda golpeó el vidrio. Ahora miro hacia atrás con más claridad y he empezado a trazar nuevos planes. No para fechas de juicio ni papeles legales, sino para cómo viviría yo si ya no tuviera que darle explicaciones a nadie. Ese mismo día caminé hasta el centro y me detuve en una librería tranquila que solía visitar hace años. La dueña, una mujer llamada Berta, todavía se acordaba de mí. No hablamos mucho. Escogí algunos libros, sobre todo de mujeres discretas que transformaron su vida después de cierta edad, y me fui sin decir quién era ni por qué estaba ahí. No necesitaba ser la mujer del dinero, no hoy. Al tercer día ese lugar ya se sentía mío. No porque lo hubiera ganado, sino porque yo misma había decidido estar ahí. Hay algo poderoso en recuperar un espacio, aunque sea temporal. Es la diferencia entre huir y regresar. Escribí cartas para mí misma, para la versión mía a los 40 que pasó su cumpleaños sola, porque la familia se olvidó. Para la de los 50 que ayudó a comprar la primera casa y ni siquiera fue invitada a la inauguración. Para la de los 60 que pagó en silencio la deuda de tarjeta de crédito cuando ellos no podían cubrir ni el mínimo. Escribí a cada una de esas mujeres para decirles que hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Les pedí perdón y les di las gracias, porque sin ellas yo no estaría aquí. Lo bastante fuerte para irme, lo bastante inteligente para planear con tiempo, lo bastante discreta para dejar que la verdad hiciera su trabajo. Esa noche la lluvia se volvió intensa.
El viento golpeaba las ventanas sacudiendo el vidrio, recordándome lo frágiles que pueden ser las paredes. Pero la chimenea seguía encendida y el hotel permanecía firme. No me sentía segura. Me sentía despierta. A la mañana siguiente hice el check-out temprano. El camino de regreso era empinado y lleno de curvas, pero no tenía prisa. En cada vuelta pensaba en lo que vendría después. Sabía que Leticia ya estaría preparando el siguiente movimiento. Sabía que Camila probablemente intentaría responder con algún toque de encanto o de indignación. Sabía que Ramiro haría lo de siempre, quedarse callado, luego volverse pasivo y finalmente resentido. Yo no volvería a esa casa ni a esa versión apagada de mí misma. En cambio, manejé directo al edificio donde estaba la sede de mi fundación recién registrada. Los trámites habían quedado listos 2 días antes. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Héctor. Era mi secreto personal. Me acerqué a la recepcionista, le entregué mi identificación y sonreí cuando levantó la vista y pronunció el nombre de la fundación. Le pedí que lo repitiera solo para escucharlo en voz alta. Iniciativa Aurora. Un lugar para que mujeres mayores de 60 años puedan reconstruirse de forma discreta y poderosa en sus propios términos. Ella me entregó un paquete de bienvenida. Le di las gracias. Entré a la pequeña oficina que me habían asignado y me senté en la silla detrás del escritorio. Sin ceremonia, sin aplausos, pero por dentro sentí que algo cambiaba a algo verdadero. Ramiro solía decirme que yo era demasiado sensible, que debía dejar de tomarme las cosas tan a pecho. Ahora me las tomaba a pecho a propósito. No por dureza, sino por claridad. Porque a veces después de que la tormenta se calma, te das cuenta de que el camino no estaba perdido, solo cubierto por un tiempo. Y ahora lo estaba recorriendo sola. La primera vez que vi a Camila de nuevo no fue en un juzgado ni por teléfono, sino en una exposición de inmuebles. No lo había planeado así, pero la vida tiene un ritmo extraño cuando dejas de intentar controlar tu tiempo. La empresa donde ella trabajaba organizaba una visita a casas recién remodeladas en las afueras de São Paulo. Una de esas casas, un rancho minimalista de 5 habitaciones con vigas expuestas y un interior de estilo escandinavo, había sido financiada por un grupo de inversión privada. Lo que Camila no sabía era que ese grupo había pasado recientemente a estar bajo una nueva administración, de manera silenciosa y discreta. Esa nueva administración era yo. Llegué 10 minutos antes con gafas oscuras y un abrigo largo. No necesitaba esconderme, pero tampoco quería ser el centro de atención. Caminé por la casa como cualquier otro invitado, escuchando la voz pulida de Camila, mientras hablaba de los azulejos importados, la calefacción por suelo radiante y los beneficios de los paneles solares. Ella se veía igual que siempre, con el cabello impecable, la voz firme y ese tono exageradamente simpático que usaba cada vez que quería vender algo. La observé gesticular frente a una pareja más joven que ella, describiendo la cocina remodelada. Sonrió, pero su sonrisa no alcanzó los ojos. Cuando se giró y me vio, noté que su expresión titubeó apenas un instante antes de recomponerse. No estaba segura de si debía saludarme, y yo no le di oportunidad. En lugar de eso, entré en la recámara principal y pasé los dedos por el alféizar de la ventana. El aire olía a cedro y aceite de limón. Todo estaba perfectamente acomodado, pero sin señales de vida, igual que su matrimonio. Por supuesto, su asistente me siguió. Era joven y aguda. La había visto una vez en una reunión familiar, hacía años, cuando recién empezaba a trabajar con Camila. Ahora vestía un traje a la medida y sostenía una carpeta. Se colocó detrás de mí y con un tono más altivo de lo necesario, dijo que era una visita privada.
Me giré lentamente para mirarla sin necesidad de alzar la voz. Le entregué una tarjeta de presentación con el nombre de una empresa de inversiones, donde mi nombre aparecía como socia estratégica. Sus ojos recorrieron la tarjeta y luego se abrieron de sorpresa. Balbuceó algo sobre confirmar con Camila. Le dije que no se apresurara, que yo estaría en la sala. 10 minutos después, Camila entró sin saludar ni preguntar qué hacía allí. Solo miró la tarjeta en manos de Lucía y luego volvió la vista hacia mí. Bajo su aparente calma vi un destello de pánico. Le pregunté si había revisado el último libro de registro de patrocinios. No respondió. Yo ya conocía la respuesta. La empresa en la que trabajaba había obtenido un préstamo puente de un grupo de inversionistas discretos para financiar esa remodelación específica. Cuando asumí la gestión del fondo, me convertí en socia silenciosa. No por poder, sino por estrategia. Camila se tensó con la mirada calculadora. Casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza. Ella sabía que eso no había sido algo al azar, que no era una simple coincidencia. Le dije con calma que todo deja un rastro en papel, que cualquier cosa abandonada tarde o temprano conduce de vuelta a casa. Después me fui sin esperar respuestas, sin buscar un enfrentamiento. No se trataba de eso, sino de recordarle que había subestimado a la mujer equivocada. Esa noche me senté sola en un pequeño café a las afueras de la ciudad, tomando un chocolate caliente, mientras el cielo se teñía de un morado intenso. Una mesera joven me preguntó si necesitaba algo más. Sonreí y respondí, no gracias. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí invisible. Más tarde revisé mi correo electrónico. Leticia había reenviado nueva correspondencia del tribunal. La investigación había pasado oficialmente de la etapa de revisión para desestimar a una moción activa. Habría entrevistas, declaraciones y, si era necesario, audiencias. También incluía una lista de pruebas ahora selladas para el caso. La grabación de la noche del incidente. Declaraciones juradas de 2 vecinos que escucharon la discusión y el historial financiero de los intentos de Ramiro por consolidar mis cuentas de servicios a su nombre. Era un avance lento pero firme. Esa misma semana recibí la notificación de que la solicitud del fondo de la iniciativa Aurora había sido aprobada. El banco confirmó que la primera transferencia se había liquidado 5 millones de pesos reservados para gastos operativos y donaciones a largo plazo. Solté un suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. Pensé en lo que Camila podría hacer y haberle dicho a Ramiro cuando regresó de la exhibición. Si lo suavizó o dejó que la verdad lo golpeara de lleno, nunca lo sabría. Esa parte ya no me pertenecía. Lo importante era que el suelo bajo sus pies había comenzado a moverse, y yo ya no estaba quieta. No tuve noticias de Ramiro directamente, pero su silencio inicial decía mucho. Para alguien que siempre se las arreglaba para colarse en cada conversación, en cada ambiente y en cada decisión que yo tomaba, su repentina ausencia revelaba bastante. Camila, en cambio, no pudo contenerse. Menos de una semana después de la exposición, recibí un mensaje reenviado de Leticia, un correo cuidadosamente redactado por el equipo legal de Camila, alegando que durante la disputa familiar hubo malentendidos y juicios emocionales. Proponían una resolución fuera de los tribunales que incluyera acuerdos mutuos, privacidad y, como era de esperarse, el cierre inmediato de todos los procesos pendientes. Querían un arreglo. No respondí. Leticia lo hizo. Su contestación fue breve. El proceso continuaría y no se tomaría en cuenta ningún otro comentario fuera de los canales oficiales. El intercambio de correos terminó ahí. Más tarde, ese mismo día, Héctor llamó. No era de los que pierden la calma, pero en su voz había una tensión que nunca antes le había escuchado.
Había recibido una solicitud inesperada de un grupo inmobiliario externo para verificar la propiedad de uno de los terrenos vinculados a mi fondo. Al parecer, alguien intentaba encontrar fallas. Le pregunté a Héctor qué necesitaba de mí. Hizo una pausa y luego me dijo que ya lo había resuelto. Los documentos habían sido reforzados meses atrás, gracias a la reestructuración que hicimos a inicios de año. No había nada de qué preocuparse. Aún así quería mantenerme informada. Después de colgar me quedé sentada en la sala mirando la lenta caída de la lluvia. No me sorprendió. Esperaba resistencia, pero esto era otra cosa. Era desesperación disfrazada de estrategia. Esa noche revisé la lista de propiedades para las cuales Ramiro me había pedido ser consignataria tiempo atrás, cuando él y Camila aún estaban construyendo sus negocios. En aquel momento rechacé amablemente. Algo en la forma en que formuló la petición como si fuera mi deber de madre me hizo dudar. No sabía por qué entonces, solo que me parecía incorrecto. Ahora entendía que el instinto me había protegido, un instinto silencioso y terco. A la mañana siguiente, Leticia envió otra actualización. La fase preliminar de descubrimiento estaba por concluir y el tribunal había aprobado el siguiente paso. Se programaría una audiencia previa al juicio y con ella la entrega de pruebas a ambas partes. Esto significaba que la grabación ya no sería solo un archivo silencioso guardado en un disco privado, sino que pasaría a ser un registro oficial. Esa tarde la pasé caminando por el jardín botánico local. Aunque los senderos estaban medio congelados y las bancas frías, había algo reconfortante en seguir avanzando, mientras todo lo demás parecía detenido. Mientras caminaba pensé en la última Navidad que pasé en esa casa. Camila había encargado, B.F. Ramiro apenas había dicho algo gracioso. Los nietos estaban pegados a sus tabletas sin interés en los regalos que yo había escogido y envuelto con tanto cuidado. Recuerdo haber colocado un adorno de vidrio en el árbol y ver mi reflejo distorsionado en la superficie plateada. No sabía entonces que sería la última vez que me sentaría en esa mesa, pero ahora agradecía no haberlo sabido porque podría haberme quedado más tiempo por culpa, y la culpa no era razón para seguir sangrando. Más tarde esa misma semana el tribunal envió una notificación formal. La audiencia sería en 2 semanas. No sería algo dramático, sin drama televisado, sin sala llena, solo un juez, algunos abogados y documentos. Aún así sería como escuchar la verdad dicha en voz alta. Con eso en mente, seguí en movimiento. Me encontré con el primer grupo de consejeras de la fundación. Mujeres de diferentes partes del estado. Algunas habían perdido a sus parejas, otras sus casas, pero todas compartían algo en común. Habían sido ignoradas. Mientras escuchaba y compartía ideas, me di cuenta de algo. Por todo el silencio que había soportado en aquella casa, por todas las veces que mi voz fue callada o descartada, nunca había perdido realmente. Simplemente estaba hablando con las personas equivocadas. Después de la reunión, una de las mujeres se me acercó. Se llamaba Verónica. Tenía una mirada suave, pero su voz transmitía firmeza. Me dijo que había notado la forma en que escuchaba, no solo para responder, sino para abrir espacio y darle lugar a la verdad de otra persona. Fue lo más amable que alguien me había dicho en mucho tiempo. Aquella noche volví a tomar la carpeta, la misma que había guardado desde el principio, la que contenía mis expedientes médicos, registros financieros, copias del fondo y el disco duro externo con los videos. La coloqué dentro de un cofre nuevo, a prueba de fuego que había instalado en mi departamento la semana anterior, porque ya no se trataba solo de proteger, sino de estar preparada. La casa que Ramiro y Camila habían intentado controlar ya no les pertenecía. El banco había congelado la línea de crédito para revisión y la hipoteca había sido señalada.
Todo empezaba a tambalearse para ellos y no tenía ni idea de lo firme que me había vuelto. Porque aquí entendí que no es debilidad, es esperar con intención. Y yo ya estaba cansada de esperar. Todo comenzó con una llamada de Leticia en una tranquila mañana de jueves. Su voz había cambiado. No era cortante, pero llevaba un peso que jamás le había escuchado. La casa, mi antigua casa, estaba oficialmente bajo investigación. Las grabaciones habían sido revisadas tanto por el tribunal como por una división especial que trataba casos de abuso a personas mayores. Se lo estaban tomando en serio. Ahora, dijo, habría una visita oficial al lugar. Enviarían oficiales no solo para recolectar más pruebas, sino para inspeccionar el terreno, ver el sitio donde todo había ocurrido y observar el escenario en su contexto físico real. Camila fue la primera en llamar al tribunal esa mañana, aparentemente frenética, aparentemente tomada por sorpresa. No sentí satisfacción ni siquiera alivio, solo una quietud como cuando ves la primera grieta extenderse por la superficie de un lago congelado. No pedí detalles. Leticia dijo que se encargaría de todo. Lo que yo necesitaba hacer ahora era mantenerme firme. Sin contactos y movimientos bruscos, el proceso avanzaba como estaba planeado. Más tarde ese día me senté en mi pequeña mesa de comedor, con los dedos apoyados en el borde suave de la taza de té. Afuera la nieve empezaba a derretirse un poco. Un raro rayo de sol rompía con las semanas de frío. Dejé que me tocara el rostro a través de la ventana. Quieto, cálido, imperturbable. Esa tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Tus vecinos están hablando. ¿Qué haces conmigo? No había nombre, pero el número estaba vinculado al teléfono de Ramiro. Él no me había hablado directamente en meses, no desde la noche en que me empujó, no desde que mi sangre quedó en un charco junto a la puerta de una casa que ya no controlaba. No respondí. Pasé el número a Leticia y ella lo usó para la documentación. Esa noche salí a caminar por la ciudad no muy lejos del juzgado. Pasé frente a unos despachos de abogados que alguna vez rechazaron mi reclamo cuando llegué sin representación, con solo una muñeca lastimada y un temblor en la voz. Ni siquiera ofrecieron una consulta, apenas un gesto educado y un número de contacto. Ahora pasé sin amargura. Tenías a Leticia. Tenía un expediente del tamaño de una novela de tapa dura. Tenía la citación oficial. En casa revisé la línea de tiempo. Otra vez. No porque la hubiera olvidado, sino porque necesitaba recordarme cuánto tardó en tomar forma. La verdad, la caída, el silencio, el hospital, las preguntas, la disculpa. Que nunca llegó. El primer correo a Leticia. La transferencia del video. El registro silencioso. La primera carta. La resistencia. La muestra el momento en la sala de sol. La llamada de Héctor. El fondo establecido. La audiencia programada. Y ahora la visita al lugar. Nada de eso pasó en una sola noche, pero junto construyeron algo innegable. A la mañana siguiente recibí la noticia de que los oficiales habían visitado la casa. Hablaron con los vecinos. Una de ellas, doña Amalia, que vivía 2 casas más allá, había hecho una declaración jurada. Dijo que me había visto salir esa noche con un abrigo rasgado y sangre en la manga. Antes no se había atrevido a decir nada por miedo a perturbar el vecindario o verse envuelta en algo feo. Pero la grabación cambió eso. Ya no era cuestión de opiniones, era un hecho. Leticia me dijo que había una creciente discusión en el tribunal sobre acusar formalmente a Ramiro y a Camila, no solo de agresión, sino también de exposición al peligro y ocultamiento intencional de pruebas. Habían esperado demasiado para alegar que fue un accidente. Ese fin de semana fui a las oficinas de la fundación nuevamente. Ahora había una placa nueva en la pared de marfil suave, con letras plateadas en relieve que decían:
Iniciativa Aurora. Una joven me saludó en la entrada. Tendría unos 23 años, hacía sus prácticas mientras estudiaba para ser enfermera. Sonrió con entusiasmo y me ofreció mostrarme el lugar sin saber quién era yo. Le dije que prefería recorrerlo sola y asintió con respeto. Caminé despacio por el pequeño espacio sala por sala, observando estantes de libros, cajas de suministros, listas para enviarse a bibliotecas rurales y centros para personas mayores, y una pila de solicitudes de subvención para talleres de bienestar, escritas por mujeres que habían vivido en silencio durante demasiado tiempo. Me quedé en la sala de conferencias, pasé la mano por el borde de la mesa, me senté un momento y miré por la ventana. Una vida puede verse como una línea en un papel, pero las decisiones que la moldean muchas veces llegan en silencio, sin aviso, ni celebración. Es como sentarse en un tribunal, no como acusada, sino como testigo, como escuchar el nombre de tu hijo pronunciado de forma legal, como saber que no alzaste la voz, pero sí la verdad. Salí del edificio justo cuando el sol se escondía detrás de los árboles. De camino a casa, Leticia volvió a llamar, esta vez con algo nuevo. Revisando el expediente del tribunal, había recibido un sobre sellado del abogado de Camila, una solicitud de mediación anticipada voluntaria y privada, un último intento de evitar cargos formales. Eso solo significaba una cosa. Él sabía lo que se avecinaba y estaba asustado. Detuve el coche en el acotamiento, bajé la ventanilla y dejé que el aire fresco me acariciara el rostro. No me sentí victoriosa. Me sentí despierta, viva, inquebrantable. La fecha de la audiencia no fue ruidosa. No hubo cámaras destellando ni una galería abarrotada, solo una pequeña sala en el segundo piso del juzgado del condado. Sus ventanas daban a una fila de árboles grises que hacía tiempo habían perdido sus hojas. La sala estaba fría y olía ligeramente a esa alfombra vieja y papel. Llegué 10 minutos antes vestida con pantalón azul marino, un suéter oscuro y el reloj de mi difunto esposo. No fue por nostalgia ni por buscar consuelo, sino porque recordaba todos esos años dedicados a mantener todo en orden para los demás. Hoy no se trataba de recuerdos, sino de reclamar lo que era mío. Leticia ya estaba sentada en la mesa, su carpeta abierta, los documentos alineados como si fueran soldados, y su presencia serena calmaba el ambiente. Me dirigió una mirada silenciosa antes de volver a enfocarse en sus notas. Al otro lado del pasillo, Ramiro permanecía rígido junto a su abogado. El traje no le quedaba bien, quizá prestado, quizá ya no pertenecía al hombre que pretendía ser. Sus ojos apenas se posaron en mí y enseguida bajaron hacia la mesa. Camila llegó 3 minutos después. Vestía completamente de negro y sin joyas, ni siquiera su anillo de bodas. No se sentó junto a Ramiro, sino en la fila siguiente, sola con los brazos cruzados con firmeza sobre el pecho. La jueza entró, una mujer de unos 60 años, de cabello grisáceo y voz áspera como madera seca al quebrarse. No miró a nadie por mucho tiempo. Simplemente leyó el expediente frente a ella, llamó a la sala al orden y comenzó. La escribana inició con la lectura de las acusaciones. Primero, abuso a un adulto mayor por mala conducta. Después, obstrucción de denuncia. Y por último, intento de coerción de propiedad mediante manipulación emocional. 3 cargos, cada uno seguido por una pausa prolongada que resonaba en el espacio entre nosotros. No miré a Ramiro. No me hacía falta. Luego vino la presentación de las pruebas. Leticia, precisa y enfocada, mostró la grabación. Un monitor grande había sido colocado en la sala frente al estrado. Sin sonido, solo el video. Alguna vez yo había estado sola en ese cuarto de motel y ahora lo veía de nuevo, pero no me encogí. Mis ojos se mantuvieron fijos en la pantalla todo el tiempo.
El brazo de Ramiro apareció en el encuadre y mi cuerpo se echó hacia atrás. El video se cortó. Yo desaparecía de la imagen. Silencio. Luego terminó la grabación. No hubo ni un suspiro en el tribunal, solo quietud. Incluso la misma jueza permaneció inmóvil unos segundos antes de anotar algo y señalar el siguiente punto. Luego vinieron las declaraciones. Leticia fue concisa. No exageró, solo relató los hechos, mi lesión, el retraso en la denuncia, los intentos de intimidación, la documentación de transferencias de bienes que Ramiro había intentado semanas antes del incidente. Un patrón, como ella lo llamó, sutil, pero evidente. El abogado de Ramiro respondió hablando de desvíos, estrés, malentendidos y una discusión familiar sacada de contexto. Un momento de daño no intencional, dijo, pintando la imagen de un hijo llevado al límite por malos entendidos. Después preguntaron a Camila si deseaba declarar. Su abogado se inclinó, ella negó con la cabeza. Sin embargo, decidió que el caso seguiría para una revisión completa, que las pruebas justificaban nuevas acciones y que la orden de protección que yo había solicitado se ampliaría. Ramiro recibió la orden de no contactarme bajo ninguna circunstancia. Lo mismo para Camila, se congelaron los accesos financieros y las cuentas compartidas quedaron bajo auditoría. La investigación se ampliaría. Cuando el mazo golpeó, exhalé. Me puse de pie, asentí hacia Leticia y salí de la sala sin mirar atrás. Afuera el viento había aumentado, las hojas raspaban la acera como susurros secos. Caminé despacio, con deliberación, cada paso ganado. En el café cercano pedí un café negro pequeño y me senté en la mesa del rincón. Nadie me reconoció. Nadie tenía por qué. Abrí mi cuaderno y tracé una línea sobre la fecha de hoy. Luego pasé la página y escribí una frase. No estoy rota. Cuando regresé a casa esa noche, me esperaba una carta. No era un correo electrónico ni una llamada telefónica. Era una carta física escrita a la mano. El sobre era sencillo, la caligrafía irregular, como si su mano hubiera temblado al escribirla. Decía que lo sentía mucho, que estaba bajo presión, que no sabía que yo había soportado todo eso, que no esperaba que llegara tan lejos. Le pedí que me recordara al niño que solía ser. Lo leí una vez y luego otra más. Después lo doblé y lo guardé en un cajón que casi nunca abría. No por rencor, sino porque perdonar es un proceso, no una actuación. Aquella noche me senté junto a la ventana con las luces apagadas. No lloré, ni sonreí, solo me quedé en silencio, dejando que la noche cargara con su peso. La casa que intentaron quitarme fue restaurada a mi nombre. La escritura corregida, el testamento actualizado. Mi fundación obtuvo su registro como organización sin fines de lucro. Teníamos programada nuestra primera reunión oficial del consejo para dentro de 2 semanas. Había vidas que yo ayudaría a cambiar, no por venganza, sino porque podía. Y eso era poder, no del que grita, sino del que construye. Me senté en la orilla de la cama de huéspedes en mi nuevo departamento, con la carta aún guardada en el cajón del otro lado del cuarto. No la volví a tocar desde esa noche, pero pensé en ella, no en las palabras que él escribió, sino en las que no dijo, en las cosas que parecía no entender. Durante todos esos años mantuve la boca cerrada. Me encogí en un rincón. Dejé que me interrumpieran, que me corrigieran, que me descartaran con sonrisas suaves y silencios condescendientes. No porque no supiera mejor, sino porque creía que amar significaba elegir la paz en lugar del orgullo. Ese día en el tribunal, cuando él no pudo mirarme a los ojos, finalmente entendí. Yo había dado demasiado, había criado a un hijo basado en un miedo, no del que alza la voz, sino del que susurra bajo. No empujes mucho, no esperes demasiado, no decepciones.
Y ahora estaba viendo a ese niño reflejado en un hombre que había aprendido que la culpa podía ignorarse, que las disculpas eran suficientes, que el perdón era automático. Me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia caía otra vez. La ciudad seguía con su movimiento incesante, pero en su ritmo había cierta calma. Respiré hondo. Por primera vez la tensión en el pecho se había desvanecido. A la mañana siguiente, asistí a un encuentro comunitario organizado por la Fundación. Nos reunimos en un salón alquilado dentro de una biblioteca en la periferia de São Paulo. Decenas de mujeres llegaron, algunas solas, otras con sus familias varias, con cuadernos llenos de sueños que habían pospuesto durante décadas. Las observé hablar al principio con nerviosismo, luego con más firmeza, a medida que sus voces encontraban cabezas asintiendo y miradas comprensivas. Había algo sagrado en la manera en que se escuchaban sin juicios, solo dolor compartido y reconocimiento silencioso. Durante una pausa, una mujer llamada Beatriz se sentó a mi lado. Tenía 65 años, recién divorciada. Su hijo se había mudado y casi no le llamaba. Sus ojos eran amables aunque cansados. Me dijo que solía pensar que volverse invisible era simplemente parte de envejecer, que era lo normal. Ahora ya no estaba tan segura. Le conté que yo también había confundido el silencio con la fortaleza, que creía que no pedir nada era una especie de virtud. Ella sonrió suavemente y dijo que tal vez era momento de reescribir lo que entendemos por fuerza. Más tarde esa noche, mientras caminaba hacia mi coche, pasé frente a una pequeña librería en la esquina. Había un cartel en la ventana. Autores locales. Lectura el próximo sábado. Sonreí para mí misma y seguí caminando. No se trataba de ser vista, sino de finalmente verme con claridad. En casa preparé té y abrí un cuaderno en blanco. No planeaba escribir un diario, solo quería sentir el papel otra vez. Me recordó a cuando solía dejar notas en la lonchera de Ramiro en la escuela. Pequeños mensajes de aliento. ¿Lo vas a lograr? Yo creo en ti. Eres más fuerte de lo que piensas. Y ahora estaba escribiendo esas mismas palabras para mí. A la mañana siguiente, Héctor llamó. Las auditorías finales habían llegado. Todos los intentos de Ramiro y Camila por quedarse con mis bienes fracasaron. Las solicitudes fraudulentas, las investigaciones disfrazadas, la documentación manipulada que habían archivado días antes del incidente. Todo estaba registrado, bloqueado y rastreable. La voz de Héctor llevaba un orgullo discreto. También me contó algo que no esperaba una estudiante de Derecho, trabajando bajo su mentoría. Se había ofrecido a llevar el caso adelante, no para buscar más castigos, sino para sentar un precedente. Las grabaciones, el patrón documentado, el silencio que soporté, todo eso, pintaba un cuadro de abuso sistémico hacia personas mayores que muchas veces pasaba inadvertido. Ella quería escribir sobre el tema para generar conciencia. Le di mi consentimiento no porque quisiera que mi historia se hiciera pública, sino para que otras personas como yo supieran que no estaban solas. Esa misma semana el nombre de Camila fue eliminado de 2 propiedades que había intentado usar como garantía bancaria. El banco revirtió la transferencia y ella ya no tenía ningún derecho legal sobre ellas. A Ramiro le mantuvieron las cuentas congeladas y la jueza fijó una audiencia de revisión para la restitución económica. Sin embargo, no sentí triunfo, no lo necesitaba. Lo que sentí fue una claridad serena, un camino tranquilo abriéndose ante mí, libre de confusión o miedo. Ese fin de semana regresé a Campos do Jordão. Caminé por los senderos que había descubierto meses atrás, cuando huía del caos sin saber qué quería para mi futuro. Esta vez lo recorrí no como alguien que escapa, sino como alguien que vuelve
En el último tramo, mientras el sol comenzaba a ponerse, me detuve cerca de la cima que daba al valle. Cerré los ojos. Pensé en aquella noche en el vidrio, en el silencio, en el dolor en el pecho mientras esperaba unas disculpas que nunca llegaron. Y susurré muy bajito, no para él, sino para mí misma. No merecías eso, ni un empujón, ni la negligencia, ni los años de ser interrumpida, ignorada y usada solo cuando les convenía. Ni siquiera en mis suposiciones más profundas pensé que siempre estaría ahí, que siempre diría que sí, que siempre sería pequeña. No merecías nada de eso, y aún así, sobreviviste como pudiste. Aquella noche dormí sin despertarme ni una sola vez. Fue el primer sueño completo que tuve en años, sin recuerdos que me persiguieran en la oscuridad, sin un susurro que me dijera que podía haber hecho algo distinto. Solo respiración, solo paz. Nunca se trató de sobrevivir, sino de recuperar la voz que había enterrado bajo años de silencio. Y ahora que la tenía de vuelta, no la dejaría ir. Entré a la oficina ese lunes por la mañana, justo cuando empezó a caer la primera lluvia otra vez. La iniciativa, o la aurora, había crecido desde la última reunión del consejo. Las paredes ya no estaban vacías. Exhibían fotografías enmarcadas de las mujeres a las que habíamos ayudado. Rostros sonrientes, certificados de graduación, licencias comerciales, cartas de hijas que habían visto a sus madres reconstruirse. En la sala principal vi a la nueva coordinadora preparándose para un taller. Levantó la vista, asintió y volvió a organizar. Ese pequeño gesto me pareció algo que nunca pensé volver a experimentar. No caminaban de puntillas a mi alrededor. No me trataban con condescendencia. Era simplemente otra persona haciendo su trabajo. Pasé junto a ella y entré al espacio tranquilo de conferencias que ahora llamábamos la sala de las fundadoras. Abrí el cajón lateral y saqué el paquete sellado que había guardado durante meses. Dentro estaba la última documentación financiera, la transferencia total de mis bienes restantes, al fideicomiso 21 millones de reales. Aún no parecía real, y sin embargo, ahí estaba firmado, sellado, legalmente intocable. No solo por protección fiscal, no solo por imagen, sino porque quería que el dinero me sobreviviera de una forma que nunca cargara con sangre o culpa. Me senté en la mesa larga y leí la declaración final. Todo había sido procesado. Los abogados habían verificado cada número. No quedaba nada más en mi nombre salvo una sola línea uso, designado permanente empoderamiento de mujeres mayores en transición. Tomé una pluma y firmé la última página con calma, cuidando cada trazo, como si estuviera entregando a Dios la versión de mí que antes temía su propio valor. Esa noche manejé hasta mi antigua casa por última vez. Los nuevos dueños eran un matrimonio jubilado de Porto Alegre. Nunca le habían escuchado de Ramiro ni de Camila. Les contaron que la propiedad había quedado atrapada en un inventario y que la venta se había demorado más de lo previsto. No hicieron más preguntas. Solo querían un hogar tranquilo cerca de los senderos. Me quedé al otro lado de la calle con el motor encendido. La luz del porche estaba prendida. Si me inclinaba un poco podía ver cómo se movía la veleta sobre el alero. Apenas distinguía la grieta en la nueva puerta de vidrio. La habían reemplazado, pero el marco todavía mostraba una marca tenue donde el original se había astillado. No sentía ninguna necesidad de recuperarla, ya lo había hecho de otra manera. Cuando estaba por irme, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Leticia, la resolución final había sido publicada. Ramiro quedaba bajo una orden de restricción de acceso financiero por 5 años y tendría que asistir a terapia por conducta abusiva hacia adultos vulnerables. Camila aceptó un acuerdo renunciando a sus reclamaciones sobre la propiedad compartida y retirando su apelación pendiente.
no habría juicio. Y así todo terminó. Sin aplausos ni comentarios, solo con firmas y silencio. Regresé a mi departamento y me quedé un momento en el auto, dejando que el peso de todo se asentara en mi pecho. No hubo escenas, ni gritos, ni discusiones en los pasillos, ni llamadas cargadas de reproches. Solo una consecuencia silenciosa de esas que crecen despacio y se quedan justo donde deben. Entré y abrí la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero ahora era suave como las brasas que se apagan después de un incendio. En las semanas siguientes, casi no pensé en Ramiro. No por rencor, sino porque la imagen de él que había llevado tantos años ya no tenía el mismo peso. El padre de mi nieto, un niño al que abracé cuando tuvo gripe, un hombre que olvidó que yo también era humana. Él enfrentaría sus propias consecuencias y yo me quedaría con algo distinto: paz, claridad, propósito. En una reunión de equipo, una joven pasante me preguntó cómo decidíamos a quién darle apoyo. Le dije que buscamos mujeres que nos recuerdan a quienes solíamos ser. No porque queramos rescatarlas, sino porque deseamos acompañarlas mientras aprenden a salvarse solas. Ella sonrió y asintió, y supe que había entendido. Esa noche me senté de nuevo junto a la ventana, pluma en mano. No para escribir una carta, solo para marcar el día. Escribí una línea. La justicia no siempre hace ruido, pero cuando es real, no lo necesita. Y la subrayé despacio una vez. Cerré el cuaderno y apagué la luz. El lago detrás de mi apartamento se congeló a inicios de enero. Lo observé por semanas inmóvil, las ondas convirtiéndose en reflejos y luego en silencio. Esa mañana caminé por el sendero que lo rodea con una taza de café en la mano enguantada y la bufanda ajustada al cuello. Hacía frío, pero no era un frío amargo. No cortaba como en otros inviernos, se sentía limpio, como si algo por fin hubiera encontrado su lugar. Recién había salido de la última reunión del consejo del trimestre. Revisamos cifras, informes de impacto. Más de 200 mujeres habían pasado por el programa ese otoño. Algunas ya trabajaban, otras estaban en capacitación. Una mujer jubilada de más de 70 años había iniciado su propio despacho contable. Lloró en mi escritorio cuando consiguió sus 3 primeros clientes. Recordé lo que me dijo con la mano temblando mientras me mostraba los cheques. Pensé que mi vida ya había terminado. Resulta que solo necesitaba un segundo acto. Al pasar frente al banco cerca del gran sauce Llorón, me detuve y me senté. Antes me costaba mucho quedarme quieta, siempre sentía que debía demostrar algo, probar que era útil, necesaria e inquebrantable. Pero aprendí que ser discreta no era lo mismo que ser invisible, y que ser fuerte no significaba quedarse callada. El teléfono vibró en mi bolso, era un mensaje de Mariela, mi nieta. Me había enviado una foto sencilla, un dibujo que hizo de una mujer sentada junto a una ventana con una taza pequeña en la mano, mirando la lluvia. Debajo escribió: «Te recuerdo así». No respondí, aún no. Mi corazón seguía demasiado lleno, no de tristeza, sino de algo más denso y suave, quizá perdón. No hacia Ramiro ni hacia Camila, sino hacia mí misma, por todos los años en que creí que mi valor dependía de cuánto podía soportar sin quejarme. Volví a caminar despacio, sintiendo el crujido de la lluvia bajo cada paso. Cuando llegué a la puerta, me giré una vez más para mirar el lago. Luego entré y cerré suavemente detrás de mí. Esa noche preparé una pequeña maleta, no para un viaje largo, sino para pasar unos días en la cabaña cerca de Campos do Jordão, la que había comprado con discreción y restaurado en silencio. Un lugar que siempre me pareció completamente mío. Antes de salir, me miré por última vez en el espejo del pasillo. Mi reflejo ya no me sorprendía como antes. Las líneas seguían ahí, los cabellos grises, entremezclados, pero mis ojos eran distintos.
no endurecidos, solo claros. Susurré algo que solo yo podía oír. Seguiste adelante. Y quería decirlo porque lo había hecho a través del silencio de las largas noches, pensando que quizá había exagerado todo, o que no había sido suficiente. Pero siempre lo fui. Solo necesitaba recordar cómo mantenerme firme, y ahora lo había logrado. Al final la verdad salió a la luz, y la justicia habló. Los malos pueden ocultar su culpa por un tiempo, pero tarde o temprano tendrán que enfrentar las consecuencias. Quien se atreve a defenderse, recuperará la paz, la dignidad y también la confianza. Esta historia nos recuerda que la bondad siempre será recompensada. ¿Alguna vez has presenciado o vivido una injusticia así? Compártelo para que todos podamos entendernos y apoyarnos. Te deseo siempre mucha salud, paz y que tu corazón se mantenga cálido.